Para mí no hay ninguna duda que son los del Clan del Golfo. Hay unas necesidades de mineros, unas propuestas de mineros, fundamentalmente de pequeños mineros, con los que hubo un convenio en septiembre del año pasado, que el gobierno ha cumplido. No se continuó con destrucción de la maquinaria utilizada por los pequeños mineros, pero en ese convenio no estaban ni están incluidos los grandes mineros ilegales. Y entonces, por esa circunstancia, se retomó la destrucción de los dragones. Esa destrucción de dragones los dragones están íntimamente vinculados con el Clan del Golfo, o por administración propia, o porque son fuente importante de riqueza. Si la reacción que se ha producido ahora en el Bajo Cauca por la destrucción de los 5 dragones fue de manera inmediata, uno diría, ¿a quién afectó la destrucción de los 5 dragones? ¿Quiénes son los que están presionando para que se haga ese movimiento más o menos amplio? Y la respuesta es el Clan del Golfo. Lo que ocurre es que hay una gran coacción. Yo creo que más que cooptación es coacción. Los obligan. Y hemos tenido evidencias de los mensajes que desde el Clan del Golfo han enviado a juntas de acción comunal, a comerciantes, a pobladores del Bajo Cauca, pero fundamentalmente Caucasia, pero no se excluyen los otros municipios, presionándolos para que... ¿Qué dicen los mensajes? ¿En qué sentido? Como que tienen que salir al bloqueo, que los presidentes de juntas de acción comunal tienen que dar instrucciones también, que si no se participa en los bloqueos habrá una responsabilidad personal de quien no intervenga. A pesar de las ofertas que se han hecho en este momento para que se pueda iniciar la discusión respecto de esas ofertas que inclusive comprenden también proyectos agromineros, es decir, hay mineros que eran antes agricultores, fueron desplazados, llegaron a esta región, estarían interesados ahora en desarrollar proyectos agroindustriales, que es la apuesta también del gobierno, que sean proyectos no solo de siembra, sino que pueda haber un valor agregado que les genere además mayor utilidad. Pero no ha sido posible iniciar, y mi percepción es que son los del Clan del Golfo que están impidiendo que esos pequeños mineros que tendrían unos grandes beneficios sentándose ya en concreto a desarrollar planes, lo puedan hacer. La situación acá es que en el planteamiento del cese al fuego, que ha tenido efectos benéficos en cuanto a acciones operativas
del Clan del Golfo y de los otros grupos que están en el cese al fuego, de manera que sí se ha rebajado sustancialmente en operaciones de confrontación, en acciones que que venían realizando. Aquí hay un problema adicional, y es que estas acciones este cese no ha significado una mejoría sensible para las comunidades. Y es lo que preguntaba el presidente, porque continúan con sus actividades delictivas. No han cesado en la confrontación, porque ¿qué es lo que se dispuso en estos decretos del 31 de diciembre? Que cesaba de parte de fuerza pública las operaciones ofensivas. Esta naturaleza de operaciones ofensivas implican la búsqueda y confrontación, digamos, del enemigo. Esto es lo que se ha suspendido. Se ha dicho, la fuerza pública continúa con toda su facultad, su competencia, su responsabilidad de enfrentar manifestaciones criminales en general, pero que particularmente respecto de estas organizaciones armadas ilegales se traducen en narcotráfico, en minería ilegal, en extorsiones, y que en ese sentido la fuerza pública, ni fuerzas militares ni policía, pueden cruzarse de brazos. Y han venido desarrollando en realidad esas actividades. El gobierno ha dicho, y lo va a mantener, no hay conversaciones bajo presión de bloqueo. Este gobierno está siempre abierto, y ese es el principio que tenemos, el diálogo en primer lugar. Para esa disposición de diálogo, de conversación, de búsqueda pacífica, tranquila, a las soluciones, sabemos que hay muchas situaciones de esperanzas frustradas, de condiciones de toda naturaleza que afectan a las comunidades, y que hay un reclamo en todo el país por mejorar condiciones concretas de existencia. Y el gobierno tiene toda la voluntad de hacer también, porque cuando se afirma por el presidente que este es un gobierno para la gente, no son frases. Y lo que percibimos nosotros por la dirección del presidente Petro, en realidad él tiene esa sensibilidad y ese compromiso. Ha ocurrido que entonces con una oferta social que es base fundamental de este gobierno, todas esas aspiraciones represadas e inclusive tantos compromisos incumplidos. El de los pozos era un compromiso que venía del 2018-2019. 2, 3 veces con instancias del gobierno firmando acuerdos que entonces se pavimentaban los 10 primeros kilómetros, luego y se empezaba en tal tiempo, no se inició, vuelven a la presión. Bueno, hay una situación social realmente difícil. De un lado, hay zonas que por las afectaciones ambientales son, como lo definen del Ministerio de Ambiente y del Ministerio de Minas, son excluibles, es decir, que no pueden ser objeto de explotación. Y esa es una definición en el mapa minero que hace el Ministerio de Minas y que lo está
con la Secretaría de Minas de Antioquia. Hay áreas que sí pueden ser explotadas y entonces se pueden conceder licencias mineras. Definir en concreto. El distrito minero no es entonces abrir la zona a la explotación indiscriminada con esa legalización que se hace. Hay un tema, por ejemplo, el uso del mercurio. El uso del mercurio es inaceptable. Todo el deterioro que produce no solo en la propia región del Bajo Cauca, sino inclusive hasta en la Mojana, arrastrado por los ríos. ¿Qué va a suceder en otras regiones del país que la tierra se afecte por ese mercurio? Establecer el distrito minero supone también una explotación responsable de los recursos, y eso va incluido dentro de todo el acuerdo que tiene que hacerse. Entonces no es simplemente legalizar una actividad que ahora no está regularizada, sino poner condiciones y hacer lo que la explotación responsable de los recursos. Si miramos lo que ocurrió en Putumayo, que fue el año pasado, antes del cese de estos decretos de cese bilateral, que la fuerza pública no tenía ninguna limitación, existió esa gran confrontación en la que la Carolina Ramírez y comandos de frontera que se enfrentaron y que hubo 20 y tantos muertos de parte de comandos de frontera fundamentalmente. Es decir, yo no creo que tenga incidencia la falta de confrontación armada de fuerzas militares para que estas acciones entre esos grupos, sí, es decir, eso con cese, sin cese, ha existido, con posibilidades de la confrontación armada o sin esa de fuerzas militares, igualmente ha existido. Esto es lo que se planteaba desde antes como la necesidad también de un cese multilateral, que implicara que los diversos actores que tienen capacidad armada en un territorio entren en cese, que si están el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional, como ocurre en varias partes del Chocó, por ejemplo, entonces no se confronten entre ellos. Pero decía que precisamente por esa situación de no beneficiar de la manera como debe ser a la población que sienta los efectos benéficos del cese, que no los está sintiendo, planteaba el presidente recientemente, hace un mes tal vez, decía, en este nivel estamos solo en la suspensión de la confrontación armada entre el ejército y la organización ilegal. A lo que tenemos que llegar es al cese de hostilidades, que implique que no afecte a las comunidades, pero también tienen que dejar su actividad delictiva. Esa es en lo que está trabajando el comisionado, pero en lo que de todas formas yo creo que con una acción mucho más robusta de la fuerza pública tenemos que ubicarlos en ese punto, con una situación, porque en eso sí ha venido en realidad incrementándose, y en los planes que ya tienen definidos para los próximos años las fuerzas militares que con el plan Ayacucho, o la Policía Nacional, el plan San Mateo, que tiene digamos, otra posibilidad de enfrentar, ya no en la confrontación armada,
a las organizaciones ilegales tiene que ver respecto del narcotráfico, que como todos han reconocido en el país está en el centro de todas las violencias. Una nueva forma de enfrentar el narcotráfico, de la que sale de la ecuación, salen los campesinos cultivadores. No, la fuerza pública no está maniatada. En las instrucciones, y que yo he visto por los documentos que desde el Comando General de Fuerzas Militares, por ejemplo, se irradian en toda la estructura de las fuerzas militares, de las instrucciones respecto de las operaciones que deben llevar a cabo, de las que están excluidas exclusivamente operaciones ofensivas, y en eso siempre está subrayado, y los militares saben a qué se refiere operaciones ofensivas, entonces no es por un desconocimiento. Todas las instrucciones están dirigidas en ese sentido. Continuar en la represión de las actividades delictivas, continuar haciendo presencia en los territorios, extendiendo control territorial. No es que la policía no reaccione, lo que pasa es que lo que estaba planteado en ese momento en Los Pozos era una policía que estaba dentro de las instalaciones de la empresa minera, porque que estaba además con sus puertas naturalmente, y que pretendía impedir una toma de las instalaciones, pero sucedió un hecho imprevisto de un asalto multitudinario muy grande, tan grande, que arrasaba en realidad a ese grupo del antiguo ESMAD, de la UNMO, porque eran en realidad centenares de campesinos que entraron. Estos escuadrones antidisturbios no están armados, es decir, tienen lanzagranadas para los gases, pero no tienen armas de fuego. Cuando ingresa esa cantidad de gente, no hay una posibilidad de reacción para detener lo que era como una turba avasalladora. Hay frente a las instalaciones un batallón que se ha mantenido, un pelotón que se ha mantenido tradicionalmente en ese punto ubicado del ejército, que solo hubiera podido reaccionar con las armas. Y entonces la valoración que en ese momento hacen los propios policías que están entrenados para situaciones de gravedad, y yo hablé con varios minutos con muchos de ellos cuando fueron liberados, y ellos me decían, estábamos realmente en una situación muy complicada, en la que estábamos rodeados y con cierta agresividad en muchos de los participantes en ese acorralamiento en el que nos encontrábamos, y entonces empezamos a conversar con ellos y a bajarle los ánimos, porque nosotros estamos formados para eso, a bajar los ánimos, y logramos que no hubiera ninguna acción violenta en contra nuestra.
Eso fue en el primer momento del ingreso, lo mismo que la muerte del campesino, que fue también en el primer momento. Pero entonces que lograron, digámoslo así, estabilizar la situación en ese momento. Ya luego lo demás, cómo no se envía, que es también un reclamo que hacen muchos, ¿por qué no se envió apoyo para rescatar a estos policías? El envío de apoyo en esas condiciones realmente lo que iba a significar era una confrontación. Siempre agotar los recursos del diálogo, que fue lo que efectivamente se hizo, y que en 24 o 36 horas, no sé exactamente el tiempo, se logró que finalmente liberaran a estos policías. El ESMAD estaba para contener un propósito de toma de la empresa, podríamos decir, en condiciones más o menos normales, dentro de esa normalidad, pues digo, en condiciones no tan desbordadas como esto. No, porque una toma no es pacífica. Pero no en estas condiciones desbordadas. Es que otra cosa es, lo decía yo recientemente, uno pensar desde aquí, y otra en la situación concreta, en el lugar en el que se está produciendo algo. Y esto de 5.000, 6.000 personas que están rodeando extenso territorio, porque se veía en las lomas, en el filo de las lomas, de cantidad de personas. Esa es una situación excepcional que el ESMAD, con el mayor profesionalismo, no hubiera podido controlar. Utilizó inicialmente gases lacrimógenos hasta que se les agotaron. Me decía el mayor del ejército que estaba al frente, decía, si nosotros hubiéramos intervenido, no podíamos hacerlo sino disparando, porque y frente a esa cantidad de gente que se estaba tomando las instalaciones. Y yo valoro positivamente apreciaciones de esa naturaleza como las que hicieron el mayor del ejército o las que hicieron los policías. Dicen, pero entonces nos vamos a dejar imponer. Bueno, se hubiera producido una reacción y hubiera ocurrido 20, 30 muertes, y entonces ya sería la misma reacción de la misma gente que pide la fuerza, pero en otro sentido. ¿Y cómo es posible que se produzcan masacres de esta naturaleza? Es que, entonces, yo creo, y por eso llamaba a valorar con mucha objetividad, con ecuanimidad, una situación particular que se presenta, y con algo que bien lo ha dicho y repetido el presidente: hay que privilegiar la vida. Tenemos que buscar caminos de ejercicio de autoridad, pero también por respeto por la vida, con respeto por la vida. No que estén midiendo ahora el pulso. Yo creo que por muchas situaciones que no vamos a revisar ahora, el Clan del Golfo ha tenido la capacidad, posibilidad de fortalecerse, de incrementar todo esto del tiempo anterior,
de la guerra total para aniquilar, en realidad, revisadas las cifras de cada una de las organizaciones armadas ilegales, en todas ha habido incremento de subcomponente y en algunas inclusive extensión en su presencia en territorios. De manera que cuando llegamos el 7 de agosto, encontramos unas organizaciones fortalecidas, que demostraron con el gobierno Duque, demostraron también esa capacidad, como el paro armado que realizaron, que mencionaba Luz María ahora, de cuando la extradición de Otoniel. Y eso era una situación de antes. Es con lo que nos encontramos. Una forma de desactivar hacia la paz total es con estas ofertas del gobierno, con las ofertas de las negociaciones políticas o conversaciones jurídicas que se han expuesto. El propósito con todo esto es lograr finalmente que esas organizaciones o se sometan o se logre acuerdos, como en el caso del Ejército de Liberación Nacional, que tampoco supondrían por sí solas la superación de esta situación en la que nos encontramos. Siempre que haya demanda, va a haber oferta. Y ese es un principio irrebatible. El problema es, en lo que tenemos que concentrarnos, es cómo lograr neutralizar, disminuir sensiblemente, confrontar el tema de la producción y exportación de la cocaína en el país. Entonces, hay que era lo que iba a plantear ahora, hay una estrategia que apunta a enfrentar producción, exportación y rendimiento económico, riqueza originada en el narcotráfico. En la producción, dirigida fundamentalmente a destrucción de laboratorios, a incautación de insumos. Hemos considerado, es la consideración del gobierno, que en la afectación a los campesinos cultivadores de coca, mediante la erradicación forzada, no se logra ni siquiera controlar el fenómeno. Cuando se utilizaba glifosato, la producción de cocaína era superior a las 1.000 toneladas. En el 2020 era de 1.200 toneladas, en el 2021 de 1.400 toneladas. Y siempre estaba la política antidrogas dirigida fundamentalmente en temas de erradicación, que genera una cifra que es engañosa, de acuerdo con los propios estudios de Naciones Unidas. La erradicación forzada da lugar al 62% de resiembra. Es decir, cuando no hay una acción concertada para la erradicación, se produce un 62% de resiembra. Cuando hay acciones concertadas, la resiembra es del 2%. Es muy probable, pero en eso tiene que desarrollarse el PENIS, el Programa de Sustitución de Cultivos,
que es la manera como se puede controlar efectivamente esta actividad de los campesinos en el cultivo de coca, es que haya una oferta desde el gobierno porque se dediquen a la actividad productiva legal de alimentos, los proyectos agroindustriales que les permitan también unos ingresos para la subsistencia. Aquí, y lo hemos escuchado en muchas partes y yo creo que con sinceridad de campesinos, no hay otra posibilidad de sobrevivir. ¿Y por qué no hay otra posibilidad de sobrevivir? Porque, por ejemplo, si se dedican a sembrar plátano, no tienen cómo puedan sacar el plátano de sus tierras, porque no hay vías terciarias. Entonces, dicen ellos, nosotros sembramos coca y vienen a recoger aquí el producido. Sembramos plátano y se nos daña porque no tenemos forma de sacarlo. Esto implica que tiene que hacerse un programa real e integral de sustitución de cultivos. El PENIS se encontró desfinanciado el año pasado cuando llegó este gobierno. Ahora se han apropiado recursos para fortalecer un proyecto de sustitución en la manera como digo, que haya de cultivos, de proyectos que sean esencialmente agroindustriales. Muchos compromisos, en todas partes están los reclamos de los compromisos que se habían hecho con familias cultivadoras que no se cumplieron, que además generan una desconfianza en el Estado precisamente porque no se cumple lo que se promete. El fortalecimiento de la inteligencia vinculada con la investigación judicial, de un lado, y con la operatividad. De un lado, en la identificación de laboratorios que tienen que ser destruidos, en la incautación de sustancias que son las que conducen a naturalmente, con las que se produce la cocaína. Temas como este. Desde hace muchos años, y conocía yo por 10 años tal vez, entre la cabecera municipal del municipio de Argelia y el corregimiento El Plateado de ese municipio, que son 20 kilómetros, hay 17 estaciones de gasolina, o 18, que alcanzan para proveer todo el departamento del Cauca y queda sobrando. ¿Para qué es esa gasolina? ¿Para qué es fundamentalmente esa gasolina? Porque tampoco vamos a estigmatizar la labor. Para cocinar coca. Exactamente. Las 4.5 toneladas de cocaína que se decomisaron en ese barco con las vacas, para la producción de esas 4.5 toneladas, de acuerdo con los cálculos, se requerían 1.600.000 kilos de cemento, por donde se desplaza 1.600.000 kilos de cemento. ¿Cómo la falta de control de estas actividades, cómo la falta de control permite la producción también incontrolada entonces de la cocaína? De una parte, controles en la venta de cemento, en la venta de gasolina, pero por otro lado, la determinación, la necesidad
y la acción, y de ahí los planes de inteligencia que mencionaba, para identificar ese cemento, esa gasolina que va dirigida a los laboratorios. Porque ocurre, me decía hace 10, 15 días en el Consejo de Seguridad que hicimos en Antioquia, que hicimos un consejo del suroeste y otro del oriente. En el nos decía, pasan camionadas de cemento por trochas, por caminos veredales, a lugares donde no se está haciendo ningún edificio. Entonces, esa es una responsabilidad que tiene y que ya está como una tarea específica la comunidad de inteligencia en el país. Ya empezamos a encontrar la demostración objetiva del fenómeno. Planteado de esta manera, la mercancía que sale como cocaína de Colombia regresa al país como contrabando. ¿Ah, sí? Sí, y hemos encontrado ya Cantidad de plata. miles de millones. Los decomisos de San Andresito son distractores. Y estamos también para la organización, con la DIAN, con la Policía Fiscal y Aduanera, y con la inteligencia, porque está acreditado, decía, inclusive las marcas que aparecen, como lo vemos, como lo ve todo el mundo en las publicaciones de prensa, que aparecen las panelas de cocaína y tienen un sello, una estrella, por ejemplo. Se han encontrado contenedores que la mercancía viene también marcada con la estrella. Es decir, pertenece a una organización de estas. Yo creo que las fuerzas militares debemos examinarlas como un conjunto en el que tienen una importancia las individualidades, pero los procesos son colectivos. Es decir, hay un fortalecimiento o no de una institución que no se podría determinar por la presencia o no de uno u otro general. Son procesos de formación además de mucho tiempo. Cuando decían, es que ahora hay pocos generales y muchos coroneles por esta situación que se presentó en la selección de la cúpula. Decía, pero es que los coroneles tienen 34 años, 30 años de formación, de experiencia, de actividad. No es una persona que llegó de improviso a ese grado. Siempre hay procesos de sustitución, de relevo. Podría decirse que es que en otros eventos ha sido más tranquilo, porque no se produce una salida de tantos generales en un mismo momento. Pero eso no supone la afectación en las capacidades reales de la fuerza. Es lo que digo, es la institución, la inteligencia, por ejemplo, por la inquietud planteada, la inteligencia hecha radicar en una persona no es real. Y ocurriría lo mismo, por ejemplo, que con
con los procesos naturales de muerte. Si un jefe de inteligencia fallece, se perdió toda la capacidad de esa fuerza. Y la respuesta es negativa. Esas, y yo todavía valoro, eran decisiones necesarias en un proceso también de fortalecimiento de las fuerzas, porque era necesario definir. Entonces, o unos por compromiso en derechos humanos, pero decía en violaciones de derechos humanos, y entonces decían, pero ¿dónde están las condenas? Investigaciones en la Fiscalía, en realidad, con 14, 15 años de no resolución, que todavía nos hemos encontrado, lo cual también hay que llamar la atención. Yo le he planteado de la necesidad que la Fiscalía evacúe tanto, es que es realmente una cantidad. ¿Cuántos casos? Pues debe ser miles, ¿o no? Pero en eso también, Casos positivos había miles. pero en eso también tienen que priorizarse de acuerdo con la gravedad de los hechos. Uno no concibe, y por ejemplo el tema de falsos positivos fue algunos de estos que yo vi en la Fiscalía, porque para tomar decisiones pedimos antecedentes en muchas partes. Pero el tema de los otros oficiales, de los coroneles, creo que era de la última noticia, que habían pedido el retiro. Sí, esa es una situación muy normal de todos los tiempos que se producen en policía y en fuerzas militares. Es un proceso que no se alcanza de un día para otro ni con el solo cambio de un gobierno. Yo creo que esto en el desarrollo de políticas que estén dirigidas hacia eso y que se realicen acciones positivas hacia ese propósito, vamos a encontrar resultados. Es la misma situación que se plantea respecto de las aspiraciones sociales. Que llegó el 7 de agosto un gobierno que tiene los postulados, los programas, las propuestas sociales como su principal línea, no significa que el 8 de agosto se haya acabado el hambre, ni es posible siquiera que el 7 de agosto del 2023 se haya acabado el hambre. La cuestión es, se están desarrollando políticas ciertas, reales, dirigidas a disminuir, y de ahí ya se tendría la posibilidad de respuesta. Yo decía, territorios con una gran presencia de organizaciones armadas ilegales, con una fortaleza, con una situación además que genera también intranquilidad. He dicho con los comandantes, no se puede estigmatizar a las comunidades. Aquí nos encontramos frente a comunidades víctimas, porque son comunidades que son presionadas, obligadas a una determinada actitud por organizaciones armadas ilegales, y la labor de la fuerza pública es identificar para separar actores de los grupos ilegales dentro de comunidades de las propias comunidades, porque eso también determina una forma de reacción de la fuerza pública respecto de comunidades en un propósito que tenemos que haya un mejor relacionamiento de fuerza pública con comunidades y que entiendan las comunidades que la fuerza pública está para su protección, y las comunidades y la fuerza pública que entienda que las comunidades no son enemigos, que hay mucha instrumentalización y que ha sido también por una incapacidad del Estado para brindar seguridad a esas comunidades.